Zapatillas barefoot. ¿Es una buena elección para todo el mundo? ¿Puede ser un error una zapatilla barefoot en un momento dado para un deportista o una persona X? Es un error asumir que es una zapatilla que la puede utilizar todo el mundo. Porque ese calzado tiende a generar un aumento del trabajo, gemelos, el tendón de Aquiles, la fascia plantar. Y resulta que no tiene almohadilla grasa. Pues ese calzado lo que le va a hacer es no proteger sobre la presión del suelo, ¿no? ¿Y quién calienta? Dime la verdad, no calienta ni Dios. Esto que sales a correr, te pones la zapatilla, tienes 45 minutos... Ya está, a correr. Y a correr, ¿no? Y has estado todo el día sentado en una silla y le sometes a un pico de tensión, ¿no? Eso es un error muy frecuente. Yo en consulta recibo pacientes que se compran estos quitacallos, estos cepillos, se lo aplican diariamente y además se dejan luego una piel hipersensible que sin haber callosidad resulta dolorosa, ¿no? Cuando tú quitas mucha uña, estás quitando el canal o la guía de lo que es el labio ungueal, está perdiendo la uña, su guía para un crecimiento correcto. Venga. Errores, Fran. Hoy hay que ser sinceros, honestos, y yo quiero que seas franco y si alguno de los errores de los que vamos a hablar te ha pasado a ti, que nos lo digas. Y yo también voy a ser totalmente sincero, porque no nacimos sabiendo y cometer errores es lo más natural y lo más humano del mundo. Así que vamos a hablar de los 5 errores más comunes, vamos a dar un montón de consejos que quizá los conocéis, quizá no, creo que alguno de ellos os va a sorprender y no es clickbait, es verdad que son cosas que son a priori, bueno, tonterías, pero que si las llevas a cabo... común, pero que... Exacto, como puede ser cortar las uñas de una determinada manera o el tema de los callos o, bueno, no voy a desvelar más cosas, pero ya os imagináis por dónde va, ¿no? Esos tips de cuidado del pie, que son cositas que si vamos haciendo a diario, pues nos va a ayudar a tener un pie más sano, con menos riesgo de pues, infecciones, de problemas, incluso de llegar a tener pues, problemas o lesiones por sobrecarga. Así que, sin más, cortinilla y si te parece, venga, empezamos. Vamos a empezar. Vale, primer error. Vamos con el primero. Mala elección de las zapatillas. Vamos a hablar de zapatillas directamente, porque yo creo que la mayoría, sobre todo de corredores, pero creo que también es importante para cualquier persona, ¿no? Que trabaje muchas horas de pie, por ejemplo. ¿Qué zapatillas tienen que elegir? Porque ahora, por ejemplo, están muy de moda las zapatillas tipo barefoot, rollo minimalista, ¿no? Sí. Las zapatillas maximalistas, ¿no? En el extremo contrario, zapatillas súper amortiguadas, con una amortiguación con perfiles ya de 4 centímetros incluso, con espumas muy modernas, lo que tú quieras, pero no deja de ser un perfil de 4 centímetros que te separa del suelo, ¿no? Y bueno, y algunos consejitos rápidos. Primero, zapatillas barefoot. Vamos por ahí para empezar. Sí. ¿Es una buena elección para todo el mundo? Ya que hablamos de errores, ¿puede ser un error una zapatilla barefoot en un momento dado para un deportista o una persona X? Es un error. Es un error asumir que es una zapatilla que la puede utilizar todo el mundo. Es un error. ¿Quieres que te lo razone o me vas a hacer la siguiente pregunta? Respuesta corta, respuesta corta. Si quieres respuesta corta, yo te la digo. Ya lo sabemos, respuesta corta no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Respuesta un poquito más extensa para que no nos la piden los amantes del barefoot, por favor. A ver, es un calzado que prescribo con frecuencia o con relativa frecuencia. Primero hay que determinar si hay alguna alteración funcional, estructural, biomecánica en el pie del paciente, ya sea corredor, ya sea usuario normal, trabajador, lo que sea. Hay que saber por qué. Porque ese calzado tiende a generar, o el uso de ese calzado, o introducir en tu vida diaria ese calzado full time, todo el tiempo, pasar de una zapatilla normal o maximalista a un minimalista, puede generar un aumento del trabajo en X estructuras, como por ejemplo los gemelos, el tendón de Aquiles, la fascia plantar. Luego las cabezas de los metatarsianos se van a enfrentar a una superficie tan finita que van a recibir todo el impacto del suelo, ¿no? Que en algunos pacientes estará de maravilla, pero ahora coges un paciente de 50 y tantos años con una deformidad de dedos en garra, que le han dicho ponte este zapato porque a mí me ha quitado o porque siento más el suelo, que eso está de moda ahora, y póntelo para estar por casa y resulta que no tiene almohadilla grasa. Pues ese calzado lo que le va a hacer es no proteger sobre la presión del suelo, ¿no? Quiero decir que revisión podológica por medio a través del podólogo o podóloga
instauración de ese calzado gradual, de menos a más, serían dos de los pilares más importantes. Y luego trabajar concomitantemente, asociado, trabajar la musculatura del pie. Importante, ese core, esa faja abdominal de la planta del pie. Yo creo que son los 3 pilares fundamentales a la hora de introducir un calzado minimalista en tu vida diaria o deportiva. Claro, y eso al final yo creo que es sentido común. Si tienes alguna alteración en la pisada, que muchas veces no conoces, de ahí la importancia, ¿no?, de un estudio de la pisada y demás. Pero yo, por ejemplo, lo prescribo a muchos deportistas, ¿no? Yo se lo recomiendo, sobre todo para el trabajo de fuerza, para cuando están por casa, para el día a día, no siempre, pero lo utilizo como una herramienta para fortalecer más el pie, para que luego cuando corran, o por montaña, o asfalto, donde sea, ¿no?, que tengan un pie un poquito más, pero siempre, como tú dices, de manera progresiva. Ahora, la pregunta, si realmente estoy preparado, tengo un pie preparado, ¿va a ser positivo? ¿Va a ser bueno? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, en la medida en que cuides esa progresión, ¿no? Que no empieces lo que has dicho tú, full time. Pero a lo mejor para ir al gimnasio, para tener una mejor sensación del suelo al hacer los ejercicios de fuerza. Yo pienso que ahí... Pues a lo mejor para la persona o el deportista que tú estás hablando está de maravilla. Pero el problema de todo esto, Sergio, es que cuando a uno le va bien un medicamento, cuando a uno le va bien un masaje, coge a todo su círculo y le dice que se ponga o que vaya a ese masajista o que se... porque le va a curar, ¿no? El problema es poralizar, es decir, si a ti te va bien, pues Claro. a lo mejor te ha ido bien porque has hecho las cosas bien, pero no todo el mundo tiene la capacidad de hacer las cosas bien, por falta del tiempo, por falta de conocimiento. Entonces hay que llevar cuidado. Si te va bien y eres capaz de correr una medio maratón con un calzado minimalista y no tienes lesiones, mi opinión es que no cambies. Es decir, Claro. si te gusta y lo que te aporta ese calzado te beneficia, hazlo. Pero no lo viralices Claro. a la población, a tu círculo, por la falta de información. Claro. Al final, yo creo que, como tú dices, el error es que lo que me funciona a mí, pensemos, ¿no?, que le funciona a todo el mundo. Entonces, es algo que se ha criticado mucho, por ejemplo, de los entrenadores old school, ¿no? Es que entrenan a deportistas en base a lo que les ha ido bien a ellos. Y eso, pues, algunas veces puede funcionar, pero otras no. Y al final no podemos vivir en la incertidumbre. No, y es que ahí hay evidencia de que el uso repentino de calzado minimalista genera lesión. Ahí hay amplia evidencia, ¿no? Sí, de hecho, la muerte de la muestra, ¿no?, que no es que se carguen a la gente que hace el estudio, sino que hay personas que tienen que abandonar el estudio por cierto problema, ¿no? Muchas veces hay muestras, por ejemplo, estudios que se hacen con 30 personas, haciendo una intervención poniendo zapatillas minimalistas, y parte de esas personas directamente se las cargan del estudio porque se lesionan o porque hay gente que directamente no llega ni a terminar el estudio, y luego dentro de la gente que sí que ha terminado se hace esa intervención post, ¿no? Se evalúa lo que ha pasado después. Pero no deja de haber 2 o 3 personas que han tenido que dejar el estudio. Siempre bien indicado. Claro. Y bajo una supervisión. Pero eso es complicado. Porque tú vas a una tienda y ¿qué te encuentras? Un calzado barefoot. Como está de moda por las redes sociales, lo compras y te lo pones. Y ya empiezan a haber molestias. Y el problema es que las primeras veces es comodidad absoluta, es confort, el pie de una libertad total, y el problema viene más a medio y largo plazo, ¿no? Pero la libertad y el estar en contacto con el suelo no lo es todo. Y eso es otra parte importante, ¿no? Ya. Bueno, vamos al otro extremo. Zapatillas maximalistas, que yo creo que han tenido muchísimo más éxito que las minimalistas, porque al final tú te la pones y es súper muy cómoda. sencillo. Súper cómoda. Para entender el porqué. No fallas. De hecho, me comentaste el otro día, que yo la verdad que es algo que no sabía, que fue Hoka la primera marca que creó. A nivel deportivo y a nivel de usuario de calzado, de usuario de calle, digamos, vida diaria, vida laboral, vida social, Skechers, sí. ¿Y cuál ha sido, para mí, cuál es el goal estándar de ese calzado? La confortabilidad. Y eso es un parámetro que percibe el paciente. Y la confortabilidad de una prenda, ya sea un pantalón vaquero, ya sea una camisa, ya sea una zapatilla, si es confortable y lo que percibe tu cerebro es bueno, vas a elegir eso.
Claro. Y eso es un concepto que ha trabajado muy bien esas dos marcas, porque con ese concepto de confortabilidad llegan a la abundancia. Es decir, al 98,89% de la población. Ya. Porque yo conozco muy poca gente que no pueda llevar ese tipo de calzado. Obviamente hay gente que no lo puede llevar, claro, pero es un tanto por ciento de la población mínimo, ¿no? Y es un calzado que han pensado muy bien en todos los aspectos del desarrollo de ese producto, y el confort está por encima de todo. Luego han ido tuneando esas marcas, diferentes modelos, aumentando la estabilidad, pero de esta zapatilla, para que no sea muy blanda y muy confortable, pero se vaya o se deforme, ¿no? Y han ido tuneando ese calzado, ¿no? Confortable y estable. Confortable y estable. Esos son los dos pilares, a mi juicio, de esas dos marcas. Y hay algo que en el mundillo barefoot también es algo que está muy de moda, es el tema de la anchura de la horma, ¿no? El tema de que los deditos de los pies tengan libertad para trabajar correctamente, bien alineados, sin esa puntera estrecha, ¿no? Que yo, por ejemplo, tengo el pie muy ancho y a mí las zapatillas tipo Hoka o casi cualquier zapatilla convencional no me resulta cómoda. Pero no por el confort de la media suela, sino porque la puntera es muy estrecha. Y ahí pues aparecen marcas como Topo o como Altra, que respetando esos perfiles más altos, esa amortiguación, sí que le dan a la horma una forma un poco más amplia en la puntera. Y yo, por ejemplo, soy amante de ese calzado, ¿no? Con un puntito de amortiguación, pero que más ancho, que tenga, como se dice ahora, respetuoso, ¿no? Sí, pero ¿y qué quiere decir respetuoso? Es decir, si hablamos respetuoso, quiere decir que tiene que respetar la forma del pie, ¿no? ¿Y cuánta variabilidad hay en la forma del pie? Entonces, con el concepto de respetuoso tendríamos que hacer un calzado que respete la forma del antepié de todos los usuarios, ¿no? Yo tengo pacientes que tienen el pie muy finito a nivel del antepié y... Pues, oye, pues mira, me he comprado este calzado de horma más ancha, puntera respetuosa, porque me han dicho que es bueno. Pero es que el pie me baila, no lo puedo llevar, no voy cómoda. Y cuando tú no vas cómodo con un calzado, no te adhieres a ese uso, ¿no? Claro. Cuando una zapatilla la destrozas, y tiene un año y la destrozas, es porque te ha encantado y has sido cómodo con ese zapato, ¿no? Con ese calzado. Es decir, que... es bueno, calzado puntera ancha, respetuoso, pero debido a la gran variabilidad que hay en los pies del paciente, la forma de los antepiés, pues en algunos pacientes sí y en otros usuarios no. Venimos a lo mismo, polarizar y globalizar no es lo más adecuado. Claro, al final es como en el aspecto del entrenamiento, que se habla mucho de individualizar el entrenamiento, pues en el caso de la zapatilla es lo mismo. De hecho, ahora hay muchos influencers y muchos deportistas que prácticamente se dedican a eso, se ganan la vida con eso, ¿no? Ahora con la cantidad de tiendas online, de marcas de zapatillas que hay, pueden ganarse la vida gracias a eso, recomendando zapatillas. De hecho, el otro día estuve con Alex de Acento Runner y tenía una cantidad de zapatillas. Claro, él se dedica a analizar zapatillas y luego pues dar esa recomendación, ¿no? O hablarle a la gente de cómo es una zapatilla u otra y ya que ellos pues decidan cuál... Pero tienes que conocer. Claro, tienes que conocer ya no las zapatillas, sino tus pies. Y ahí es donde entra, pues obviamente, el podólogo para ser la persona que te diga, ¿no? Es que por tu tipo de pie, ¿a dónde vas cogiendo esta zapatilla que te está bailando, ¿no? O al revés. Oye. A ver, Sergio, también es verdad que yo entiendo que es muy difícil que cada vez que te quieras comprar una zapatilla tengas que ir a tu podólogo a que te diga si esta zapatilla es buena o no buena. Entiendo. Pero tener que eso una no lo base, vamos a hacer, ¿no? Una base es como cuando vas al biomecánico, te ajusta la bicicleta con unas medidas al biomecánico de ciclismo. El problema es que en las redes sociales pues hay mucho gurú claro. Que tiene la osadía de tomar la bandera y abanderar ciertos productos que en muchas ocasiones no pueden llevar los deportistas ni los... Y eso es la falta de información, que convierte a esa persona en osado a dar información que no está contrastada, ¿no? Claro, muchas veces, verdad que la intención muchas veces es buena, de querer ayudar, de querer hacer que la gente pero hay tenga... que filtrar, Claro, efectivamente. Bueno, al final pienso que es... por ejemplo, esa es una de las razones de que exista este podcast, ¿no? De que estemos... Bueno, tú, por ejemplo, en redes sí que llevas divulgando más tiempo, igual que yo. Pues creo que también el profesional tiene como esa responsabilidad
Que cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero yo me acuerdo cuando terminé de estudiar la carrera que yo pensé, digo, si es que si los profesionales formados no dan el salto a comunicar y a divulgar, entonces al final las redes van a estar llenas de lo que tú dices, de gurús, de gente que aunque tenga muy buena intención, no tiene los conocimientos para poder divulgar. Mira, ahora me ha venido una anécdota de un paciente que se compró un calzado barefoot y con puntera respetuosa, ancho, y se tuvo que poner 4 plantillas porque le estaba grande, pero él decía que tenía que llevar ese calzado de puntera ancha. ¿Sabes cómo terminó con los dedos? Con rozaduras en el dorso. Porque claro, había llenado, con el fin de que no le comprimiera por los laterales, había llenado el calzado de plantillas, ¿no? Bueno, fíjate hasta qué punto, ¿no? Pues precisamente ese es uno de los siguientes puntos que quería hablar, de casos reales de lesiones que ha habido por moda o por desinformación, que seguro que tú tendrás más de uno, ¿no? Lesiones, o sea, gente que te hayas encontrado con lesiones por culpa de modas, por culpa de que es que hay uno en redes sociales que ha dicho que tal cosa. A ver, aquí, desde el punto de vista del deportista, yo me encuentro muchas veces, incluso yo lo he hecho, ¿eh? Muchas veces te tiras a correr y ¿quién calienta? Dime la verdad. No calienta ni Dios. La gente que entrena conmigo. No, ni esos, tío, no me hacen caso. Muy poca gente que haga una previa de 5 o 10 minutitos Sí. a calentar esas estructuras para pegarte una carrera, ¿no? O un trote, ¿no? Y luego empiezas fuerte y empiezan los dolores en el tendón de Aquiles o los pinchazos en los gemelos, ¿no? Eso es muy típico, ¿sabes? Esto que sales a correr, te pones la zapatilla, tienes 45 minutos. Ya está, a correr. Y a correr, ¿no? Y has estado todo el día sentado en una silla, tu musculatura ha estado sin oxigenar, Sí. sin trabajarla y demás, y le sometes a un pico de tensión, ¿no? Eso es un error muy frecuente. Otro error frecuente que me veo yo en consulta con mis pacientes es que quieren correr más rápido de lo que ellos pueden y saben que pueden correr. Es decir, me voy a comprar una zapatilla, yo corro a 5:30 y me voy a comprar una zapatilla con placa de carbono porque me han dicho que voy a correr por debajo de 4. Y no saben que la zapatilla no corre, que el que tienes que darle zapatilla a la zapatilla eres tú. Y eso es otro error muy frecuente porque pues, el uso de zapatillas con placa de carbono pues hace trabajar todo el antepié y toda la parte proximal, cadera, core. Podríamos incluirlo como un sub-error dentro del error, ¿no? De mala elección del calzado, un sub-error. Sí. Una zapatilla de placa de carbono en una persona que tiene un tiempo de contacto con el suelo de, yo qué sé, no voy a decir tampoco tecnicismos, pero mucho tiempo de contacto. El pie no es reactivo, no es elástico. Reactivo, claro. Si no tengo esa reactividad, esa elasticidad, me va a hacer más mal que bien esa zapatilla. Sí. Bueno, como siempre depende de la dosis, ¿no? Depende de la dosis, pero en la mayoría de casos yo creo que sí. Ese tipo de calzado yo lo recomendaría exclusivamente. Primero tienes que tener una buena técnica de carrera y eso hay que trabajarlo con tu entrenador. Segundo, tienes que tener un buen control proximal de la musculatura glútea y musculatura cuádriceps isquiotibial. Tercero, esa zapatilla tiene que ir encaminada principalmente también para trabajo de series, en pista. Carreras cortas, donde tienes que darle zapatilla o correr por debajo de 4, 3.45, 3.40, esa zapatilla se adapta muy bien a esos ritmos, ¿no? Claro. Esos serían consejos muy importantes. Ahora, no te pongas esa zapatilla para hacer un rodaje a 6, porque primero hay riesgo de lesión y segundo, la frustración va a ser alta porque no vas a correr más rápido. Sí. De hecho, a mí se me viene a la mente, por ejemplo, el caso de P2Follow, que es un influencer que muchos corredores seguro que conocen. Y en este caso, por ejemplo, yo lo he llegado a ver correr maratones, 50 kilómetros, bueno, en fin. Y luego, por ejemplo, Kiko, sin ir más lejos, que es paisano nuestro, que bueno, fue plus marquista español de 24 horas. Quedó cuarto del mundo este año pasado, y haciendo, creo que fueron 276 kilómetros. Total, que él corre con Alphafly, con carbono, para hacer 270 kilómetros en 24 horas. Sí que a veces cambian de calzado, pero es gente que no son ejemplos, lo que quiero decir. Que son personas que llevan pues, toda una vida dedicada a correr, tienen sus estructuras súper preparadas y no son ejemplos. Sí que es cierto que estas personas pueden tolerar el usar esa placa de carbono porque también tienen un entrenamiento previo muy, muy heavy, pero no son ejemplos.
Yo, por ejemplo, Como sí, Kilian, ¿no? No es ejemplo tampoco de alpinismo. obviamente. Alpinista promedio no es. Pero yo, por ejemplo, si ahora un usuario, una persona dice, bueno, voy a empezar a correr, venga, y quiero que me des unos consejos importantes. Venga, ¿qué zapatilla voy a Yo siempre me iría, pero vamos, con los ojos cerrados, a un calzado maximalista. Ujú, Lo tengo clarísimo. ujú. ¿Por qué? Pues porque son pacientes y son deportistas que no tienen una costumbre de hacer deporte, que tienen un poquito de sobrepeso, que no tienen una buena técnica de carrera, Claro. y ese calzado te va a proteger, por lo menos en esa primera época de introducción al running, te va a proteger mucho de impacto y de lesión. Entonces, calzado maximalista, si tienes interrogante, calzado maximalista. Y no fallas. Y no falles nunca. Bueno, la verdad que el tema de las zapatillas es que da para rato, pero que recordáis, o sea, como Que recordaréis. apunten, que apunten, si nos. que hay que hacer un podcast de zapatillas. Exacto, y que nos preguntéis, que realmente que lo que queremos es que nos preguntéis sobre qué tema queréis que hablemos, por ejemplo, placa de carbono, por ejemplo, en fin, si hay algún tema en el que queráis que profundicemos, desde luego podemos estar aquí media hora hablando de casi cualquier cosa relacionada con las zapatillas. Así que vamos con el segundo error, que tiene mucha relación con tu gran invento, con Podox. Con podos. Sí, el tema de los calcetines, porque hablamos mucho de las zapatillas, pero casi nunca de los calcetines. Y la inmensa mayoría, creo yo, corrígeme si me equivoco, de problemas a nivel de la piel, ¿Mm? ampollas, rozaduras, transpiración, tema de sudoración. No es por las zapatillas, es por los calcetines. Es cierto que la zapatilla influye, por supuesto, que transpire y demás, pero eso lo va a hacer bien casi cualquier zapatilla hoy en día. Sí. Pero, sin embargo, los calcetines de algodón no quiero decir tampoco ninguna tienda, pero bueno, Pero se ven puestos aún, ¿eh? Sí. Los calcetines de 3 euros. Vamos directos al grano. ¿Por qué importa tanto el calcetín? ¿Qué aspecto, por qué es tan importante el Si el calcetín? pie es un gran Porque a mí el olvidado, calcetín de algodón no me vale pues para es- hacer una maratón. mira, es muy sencillo. Si el pie es el gran olvidado, el calcetín es el gran olvidadísimo. No, a ver, es que hablamos de cultura y hay una falta de cultura en la sociedad. No hay, o sea, no hay que tener reparo en decirlo, ¿no? La gente se coloca cualquier calcetín hoy en día, Ujú. incluso para la actividad deportiva. Sí que es verdad que debido muchas veces a las grandes superficies deportivas, ¿no? Pues todos conocemos infinitas tiendas, ¿no? Grandes de ventas de material deportivo que promocionan esas marcas de calcetines, esas tecnologías de calcetines e informan al usuario final, ¿no? El calcetín es una prenda fundamental porque hasta ahora no ha habido tanta investigación y desarrollo sobre las fibras, los hilos con los que se confeccionan los calcetines. Antiguamente tirábamos del algodón, ¿no? Claro. Pues tienen un componente antibacteriano, tienen un componente, digamos, Muy bajo. Ya. digamos, controla un poquito la sudoración, pero muy bajo, porque no la expulsa, ¿no? Claro. La mantiene ahí. Pero bueno, a día de hoy, fundamental para evitar problemas dermatológicos, como las ampollas, el exceso de sudoración, que van a ser problemas o factores que o que pueden generar infecciones. Ujú. Un exceso de sudoración por un calcetín incorrecto te puede generar una infección por hongos o por bacterias. Sí, y si hablamos de rendimiento, te puede condenar la carrera, por Hombre, ejemplo. si te sale una ampolla en una carrera en el kilómetro 10 y tienes que correr 50, a ver cómo la acabas. Es decir, que es... Y hay gente que la acaba. Sí, es fundamental. Es un gran olvidado y a día de hoy mucho desarrollo, mucha investigación en componente textil para la salud y el cuidado de la piel, pues todos conocemos tecnología como el Coolmax, ¿no? Ujú. O el VMAX. El VMAX, Exacto. del Urban más famoso. Exactamente, calcetín top Ujú. en el mundo. Sí, de hecho en trail y demás, como el gold estándar, ¿no? Sí, por la calidad de sus fibras, ¿no? Y por la confortabilidad de ese calcetín cuando te lo pones, ¿no? Claro. Hay mucha investigación, hay mucho desarrollo, hay muchas marcas, fundamental calcetines con tecnología, con poliéster, con poliamidas, con nylon, importantes, de buena calidad, ¿no? Y con la nueva incorporación de podos en el mercado, ¿no? De este calcetín que aúna también un poquito de esas fibras buenas de tecnología Coolmax, de esos hilos de calidad, Sí. y también incorpora, que hasta ahora no se había hecho, no hay ningún antecedente previo, Ujú. de que
intentar que Podox o que un calcetín le confiera al pie pues una ayudita, ¿no? Un componente mecánico para mejorar esa función del pie que hasta ahora pues a nadie se le había ocurrido, ¿no? Ujú. Sí, porque la mayoría de gente cuando ve el calcetín, pues ve el dedo separado, ¿no? Pero bueno, calcetines de dedo lleva viendo desde hace muchos años, tú lo sabrás mejor que yo. Pero realmente no es solo el dedo separado, sino una serie de piezas biomecánicas que, bueno, al que le interese, pues podemos ahondar en algún episodio sobre podos y explicarlo en detalle, pero básicamente lo que hace es producir un efecto de descarga, ¿no? En algunas zonas del pie. Cosa que hasta ahora realmente había sido un reparto homogéneo, ¿no? Simplemente, pues, el Textil, tejido cuidado de la y ya piel, está. Eso cuidado de es. la piel. Pero Eso no efectos mecánicos sobre la Eso es. función del pie, ¿no? Claro. No trasladar lo que hacen las plantillas o lo que puede hacer un vendaje, trasladarlo a una prenda de Claro. uso diario que te quitas y te pones, ¿no? Esa es la gran baza. Y realmente el calcetín, como hablamos en el primer episodio, se concibió para solucionar una patología, pero ahora pues se utiliza también como prevención, ¿no? De, por ejemplo, de esa misma patología, ¿no? Corredores que no quieren sufrir fascitis, pues lo utilizan de forma preventiva para descargar un poco y darle esa, como tú dices, ayudita, ¿no? Sí, a ver, para mí Podox es la revolución. En el mundo de la calcetería técnica, la revolución. Es verdad que llevamos poquito tiempo en el mercado, pero es una revolución. Y se va a notar y se va a sentar bien en el mercado dentro de un poquito tiempo más, que nos hace falta, pero Podox es un calcetín que revoluciona. Lo que pasa que, bueno, pues como falta información, lleva un poquito tiempo de como marca en el mercado y hace falta más viralizar ese efecto Podox, ¿no? Sí. Pero yo estoy seguro que dentro de unos meses y años pues va a ser el calcetín de referencia para cualquier deportista, ¿no? Y algo que a mí me gusta porque muchas veces se habla de estudios, a nivel de zapatillas también se habla de estudios, pero yo no veo muchos papers. Bueno, en el caso, por ejemplo, de las zapatillas de carbono cada vez se ven más, ¿no? Y en el caso de las zapatillas sí que hay más evidencia, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de los calcetines, estudios de la tecnología, la ciencia, pero No, hay realmente... estudios, a nivel de calcetería hay estudios que utilizan la termografía para ver cómo puede regular la temperatura y la sudoración un calcetín, Sí, ¿ok? Pero estudios o sea, estudios que digan qué efecto mecánico respecto al reparto de presiones claro. o cómo poder disminuir la tensión en una estructura, Es la primera vez. es la primera vez. Sí. Ujú. Bueno, pero al final me gusta porque al final se le da un sentido, ¿no? Una coherencia. Decir, oye, no es solo marketing, ¿sabes? Que también hay No, estudios se que están haciendo lo... las cosas bien hechas. Exactamente. Bueno, para no enrollarnos más, al final creo que la importancia del calcetín pues reside en un tejido de buena calidad, que transpire, que expulse el sudor para de esa manera pues prevenir... Que se ajuste bien, Sergio. Exacto, Que sí. se ajuste bien, que no Evitar quede holgado. fricción, evitar rozaduras y por otro lado, que a ser posible, pues si incorpora elementos que mejoren el funcionamiento del pie, pues mucho mejor. A nivel preventivo y Eso terapéutico. Exacto. Y con esto pasamos al tercer error que está sobre todo mucho relacionado con la piel y son los callos. Los callos. No me refiero a error los callos, sino por qué salen los callos, ¿no? El hecho de quitarse los callos, el hecho de qué errores comunes comete la gente. Pues yo lo veo en torno- consulta diario. Claro. Y es un callo o una dureza, Ajá. simplemente es una respuesta de la piel ante una presión constante o fricción constante. Es decir, es un mecanismo de defensa que hace tu cuerpo. Entonces, ¿es un error quitarse los callos? Es un error quitarse los callos. Es decir, al final, si se acumula mucha dureza sobre una protusión ósea, sobre un saliente óseo, con el efecto del calzado, pues eso te puede resultar al final, lo que utiliza el cuerpo como mecanismo de defensa, al final puede ser molesto, ¿no? Bien, pues hay que quitar o deslaminar unas capas, ¿no? Pero yo en consulta recibo pacientes que se compran estos quitacallos, estos cepillos, se lo aplican diariamente y además se dejan luego una piel hiper sensible que sin haber callosidad resulta dolorosa, ¿no? Claro. Es decir, hay que llevar cuidado con la eliminación diaria. Yo siempre recomiendo a mis pacientes, porque hay algunos, sinceramente, que se pueden permitir el Sí. coste económico de visitar Sí. al podólogo todos los meses y hay gente que no puede y eso es totalmente comprensible. Consejo, cómprate un quitacallos, un cepillito de estos que quita callos, te lo das una vez a la semana, te pasas un poquito y cada X tiempo
cada 2 meses, 3, acudes aquí y hacemos una limpieza más profunda o más exhaustiva, ¿no? Pero hay que llevar cuidado con eso. Realmente el hecho de necesitar esa limpieza, o sea, el hecho de tener que ir... Si hay dolor, sí. Claro, yo a priori pienso si es un mecanismo natural de mi cuerpo, está creando ese callo para proteger una zona, porque voy a ir a quitarlo. Solamente cuando haya dolor. O Ah. te genere una incomodidad, Ujú. incluso muchas veces estética, ¿no? Porque sí, a ver si ahora vamos a defender a capa y espada, que es un mecanismo de defensa del cuerpo, y vamos a ir con las durezas de estas. No, hombre, no hay que quitarlas, pero no hay que pasarse. ¿Y qué diferencia hay entre un callo y una verrúa plantar? ¿Se parecen o la gente puede llegar a distinguirlas? Pues, a ver, son sin nada, es el principal motivo de consulta de confusión. Es decir, un callo es una lesión no por presión, una respuesta de la piel crea más presión, o sea, ante la presión se crea más piel como mecanismo de defensa. Y un papiloma o una verruga plantar es una infección. Es decir, eso está vivo. Ya. Hay un virus Ujú. que está ocasionando esa lesión dermatológica, ¿no? Ya no es una dureza, un cúmulo de queratina, de piel muerta ahí, no, es una infección. Y eso se contagia y eso puede generar dolor. Pues yo he tenido 2 papilomas y uno me lo quitaron con nitrógeno líquido y otro con ácido. Los Y dos están bien. La opción del ácido no la recomiendo a nadie. Porque te dolió, ¿no? ¡Buah! ¡Qué dolor! Sí, porque primero me quemaron y tuve que esperar, no sé si fue un día o 2, y luego fui cuando la quemadura había hecho efecto ya, ¿no? Te van quemando. Estaba en carne viva, era un cráter de 2 centímetros fácilmente, 2 o 3 centímetros, y luego, claro, había que limpiar la zona de piel muerta, de piel de carne, pues con un bisturí, y yo no recuerdo mayor dolor en mi vida, ¿eh? Sí, Que cuando me quitaron con el bisturí... Son molestos, hay diferentes Y el tratamientos. betadine sobre la carne viva, en fin. Sobre la carne viva, me hace gracia ese término. Es que era carne viva, era rojo, claro, era una quemadura que ya no había epidermis, imagino que era endodermis lo que había ya, la última capa de la piel, o yo qué sé, o se había cargado la piel, ¿eh? La piel entera no creo, pero bueno. Otro Muy apunte, doloroso. Sergio. El papiloma, cuando lo estamos deslaminando en consulta, Ajá. sangra, tiene pequeñas hemorragias en astilla. El callo, cuando tú lo deslaminas, Nada. no hay sangrado, ¿no? Eso es otro factor importante a la hora. Hay diferentes tratamientos también, ¿no? Pero el nitrógeno líquido, ¿no? Congelarlo, digamos. Congelarlo, sí. Y los ácidos, pues son los 2 tratamientos de gold estándar en las consultas. Claro. Luego está la extirpación quirúrgica, Ujú. que hay pacientes que dicen, mira, yo lo quiero quitar ya, Claro. porque necesito irme de viaje dentro de 2 días. Bueno, pues Ya anestesias quitas, Ya está. si procede y ya está. Claro. Y todas estas cremas antirrozaduras, cremas hidratantes, a la hora de mejorar esas callosidades o prevenir que evolucionen mucho, ¿tú las recomiendas? Sí. Las cremas. ¿Qué características debe tener una crema para que sea, digamos, interesante para proteger el pie o la piel? Las cremas o pomadas van a generar una fina película en la piel, pues que van a proteger de esa fricción constante, aumento de la temperatura y consecuente lesión o ampolla, ¿no? Las cremas para evitar rozaduras y demás tienen que ser de fácil colocación, de reabsorción más o menos rápida, no muy densas, y que tengan una buena sensación de tacto, ¿no? Yo recomiendo, fíjate, hay un producto muy antiguo que no tiene tanta publicidad como hoy en día, que encontramos 50.000 cremas, ¿no? Que es la vaselina, ¿no? La vaselina que toda la vida los grandes runners y corredores de antaño se ponen en zonas estratégicas del pie. Por ejemplo, en el Camino de Santiago es muy común, ¿no? Un tubito de vaselina en tu mochila, ¿no? Te lo pones en las uñas, te lo pones en salientes óseos, como puede ser la zona de Juanete, los tobillos y demás, poquita cantidad, y para mí es de los mejores productos que te puedes colocar para evitar ampollas. Sí, yo de hecho a través del mundillo del Ultra Trail conocí una crema que se llama Six Pro, que es una crema que utilizan mucho en ultra, que básicamente es una crema con cera de abeja, aceite de oliva y esencia de hiedra. Si no me equivoco, esos son los 3 ingredientes. Es totalmente natural y es como una cera. Y realmente... Te la puedes untar también, ¿no? Sí, de hecho yo me la unto en los pies para cuando voy a hacer tiradas largas y también en la zona
pubocoxigia cuando voy a hacer ciclismo, tío, porque es verdad que los ciclistas, algo muy sabido es que cuando vas a hacer tiradas largas en bici, ellos se ponen vaselina en la Sí, zona de la claro. entrepierna y tal, en el culete, para prevenir pues, las fístulas, todo ese tipo de problemas, ¿no? Y yo para ir en bici, esta crema también la utilizo y oye, además de ayudarte a prevenir esos problemas, también te hidrata una Mira, barbaridad. si vas a hacer una actividad deportiva y quieres evitar ampollas y demás, utiliza el calzado, por ejemplo, días antes de... No lo estrenes el día de la prueba, no Sí. lo estrenes el día de la carrera. Ujú. Pero siempre que tú creas que tienes salientes como un juanete o las uñas que se hacen más gruesas, un Lubricante ahí. poquito de vaselina o alguna crema Alguna de este crema. tipo, Mm. va súper bien. Eso es, genial. Bueno, vamos a ir ya al cuarto error. Los dos últimos creo que van a ser rápidos. El cuarto error es cortarse más las uñas. Igual que antes era cortar los callos, aquí hablamos de cortar las uñas. Yo, por ejemplo, me ha pasado y conozco muchos casos de uñas encarnadas, ¿no? Por el tema de, El oye, uñero, ¿no? el mítico uñero, porque me he cortado la uña de una forma que al crecer se me ha clavado en la piel. Entonces tengo entendido que hay que cortar las uñas rectas, ¿no? Que no hay que cortarlas demasiado, con forma demasiado como circular. ¿No? Hay que dejarle esa esquina, ¿no? Esa esquina de la uña no hay que cortarla, hay que mantenerla para que tenga... Sí, eso sería un consejo para todo el mundo. Es decir, Sí, sí. córtate la uña respetando la forma de la uña y no incidiendo de forma curva o angulada en los laterales, Ujú. porque van a pasar dos cosas, Sergio. Y es cuando tú la cortas recta, o sea, cuando tú la cortas, perdona, curvada y te metes en los canales, tanto curvo o de forma angulada, va a pasar dos cosas. Y es que cuando la uña vaya creciendo, va a ir doblándose y clavándose en esa zona. Y dos, cuando tú quitas mucha uña, estás quitando el canal o la guía en el canal de la piel, Ajá. canal ahí, de lo que es el labio ungueal, está perdiendo la uña su guía para Claro. un crecimiento correcto. Lo digo porque yo recibo muchas veces pacientes que les gustan las uñas hiper recortadas. Ujú. Por cierto, no hemos dicho que la uña tiene su función de protección a nivel del pulpejo y del dedo, y el cortarse excesivamente las uñas, pues te puede generar que ya no haya protección en la piel y luego que esas uñas están recortadas, al final las uñas te crecen en forma de teja o en forma de grapa, que tú no has tenido nunca esa uña y has desarrollado la predisposición a un uñero, ¿no? Claro. Eso por una parte, es decir, la forma de cortar, pero también no hay que olvidar, Sergio, que hay veces que el paciente tiene un tipo de uña genético, hereditario, una uña en teja o una uña involuta o una uña en grapa, que te va a predisponer sí o sí, si lo asociamos a una sudoración excesiva, a que tengas uñeros. O la forma de los labios, ¿no? De los labios ungueales, unos labios muy gorditos, que eso también está genéticamente predispuesto, pues te va a presionar la uña que crezca hacia adentro. Es decir, no solamente es el corte de uña, sino que hay tipos de uña y tipos de dedos. Claro, claro. Entonces, bueno, el resumen podría ser intentar evitar Los cortes corte. angulados y llegar a recortar las uñas mucho. Déjala un poquito larga, que no pasa nada. Bueno, vamos con el quinto error y ya este va a ser el último. Creo que para mí, como entrenador, es uno de los más importantes y es no hacer caso al pie hasta que ya te duele. Me refiero sobre todo a lesiones de estrés, ¿no? De fascitis, metatarsalgia, esguinces incluso. Es decir, no hago caso al pie hasta que me empiece a doler la fascia, el talón, hasta que me empiece a doler el antepié, hasta que me tuerzo el tobillo, ¿no? No hacerle caso. Entonces, ¿cómo dirías tú que podemos prevenir esto o cómo podemos escuchar el pie? ¿Cuáles serían para ti las señales de, oye, creo que tengo que parar un poco, creo que tengo que bajar el ritmo, creo que para prevenir esas Mira, lesiones de estrés? hay dos pilares importantes que tienen que conocer los oyentes. Uno es antes de aparecer el dolor, porque ahora hablo cuando aparece el dolor. Pero antes de aparecer el dolor, lo que hay que hacer es prevenir. Ujú. Ya lo decía Punset, la medicina preventiva es la medicina del futuro. Es decir, hay que prevenir. Y si yo voy a ponerme a correr, pues tengo que ir a un podólogo que me examine la pisada y a un entrenador que me planifique lo que es la actividad deportiva que voy a hacer, ¿no? Ujú. Prevención, porque nadie sabemos qué dolor nos va a aparecer, pero si ajustamos todos los factores para que en esa actividad deportiva evitar la aparición de esas molestias, mejor. Y una vez tienes el dolor,
hay otra forma, y hay otro dato que es importante, es cómo gestiono el dolor. Porque yo estoy harto de recibir pacientes que corren, tienen dolor y siguen corriendo. ¿Por qué? Lo primero que te dicen, macho, es que, mira, voy estresadísimo y a mí correr Lo necesito. lo necesito y me da exactamente igual. Es que si no corro, enfermo. Y yo paso de tomarme una pastillita para la depresión o para la ansiedad, claro, o para lo que fuere, ¿no? Bien, eso lo veo, en cierto modo, me gusta. Pero algo que tienen los tejidos blandos, Sergio, y lo tienen que conocer los oyentes, es que un tejido blando, tipo fascia plantar o tendón de Aquiles, por ejemplo, cuando se está lesionando, la respuesta que dice el cuerpo, que te hace el cuerpo es dolor. Oye, para, porque no puedo seguir más. Pero tiene algo peculiar, y es que con el reposo y ese dolor tiende a disminuir, y el paciente a lo mejor deja de notar ese dolor, esa señal de alarma, y le da más caña. Eso una. Y dos, es que los tejidos blandos, cuando se calientan, permíteme esta expresión, por ese componente viscoelástico, tienden a disminuir esa dolencia. Típico. Me dolió cuando empecé a correr, pero oye, chico, empecé a correr y a los 10 minutos se me acabó el dolor. Ellos se creen que ya no existe la enfermedad y le siguen metiendo caña hasta que al final la estructura rompe o ya te duele, incluso está en reposo, ¿no? Claro, de hecho, a ver, en fases agudas, o sea, no hay por qué parar. Que yo esto se lo digo a los deportistas mucho, a ver, es que a veces parar es peor, sobre todo estructuras como los tendones, que dependen mucho del ejercicio para recibir algo de aporte, ¿no? De sangre o de nutrientes. Los cartílagos, los meniscos, son estructuras que si no hay movimiento no reciben casi ningún aporte de sangre, ¿no? Y de nutrientes, de oxígeno, etcétera. Entonces es muy importante adaptar la actividad. No puedo correr, a lo mejor sí que puedo hacer un poquito de bici, de remo, puedo hacer un poquito de gimnasio de fuerza. Y luego, durante ese proceso, ¿qué puedo hacer para resolver la lesión? ¿Es un tendón? Pues a lo mejor puedo hacer un trabajo excéntrico de fuerza, ir modulando un poco lo que tú comentabas, ¿no? La distribución de las fibras, el engrosamiento del tendón, que muchas veces se engrosan como respuesta. A lo mejor puedo hacer cositas para, durante el proceso, seguir entrenando, ¿no? Y quitarme ese estrés y esa ansiedad que tengo, pero siempre adaptando el entrenamiento. Y hay que escuchar al cuerpo. No solamente a la mente, que te hace seguir porque lo necesitas, sino hay que escuchar al cuerpo en sí, que te está diciendo, oye, dame un poquito de descanso porque al final te vas a quedar en el dique seco un mes. Si haces todo lo que está en tu mano para recuperar la lesión, lo más probable es que te recuperes. Ahora, otra cosa es el caso de gente que, no, pues me duele pero sigo. Y no hacen nada, ni trabajo de fuerza. Esto es peculiar, esto es peculiar y es muy frecuente. Oye, que me has puesto este tratamiento, no voy a decir qué tratamiento, ¿eh? Llevo este tratamiento y no mejoro. Ya, pero tú estás haciendo caso, tú estás descansando, estás estirando, estás trabajando la fuerza, o te pones la plantilla y sales a correr. ¿Cómo? Es decir, en la resolución del dolor, igual que hay muchos factores que lo generan, hay muchos factores que hay que controlar para que vaya disminuyendo. Por lo tanto, en resumen, prevención. Al final, ¿cómo solucionar el error de que aparezca el dolor antes de escucharlo? Prevención. Pues, prevención. Y una vez lo tienes, buena gestión de ese dolor. Exacto. Un estudio de la pisada, un estudio biomecánico, un estudio a nivel preventivo, evitar que dé lugar a que aparezca el dolor y a partir de ahí lo que tú dices. Y una buena planificación por parte de un entrenador. Planificación. Fran, pues con eso terminamos los 5 errores de hoy. Hay muchos más, pero... Hay muchos más, está claro, podríamos estar todo el día, pero vamos a dejar que sea la gente la que nos comente. Si tenéis alguna pregunta, si tenéis alguna sugerencia, nos la podéis dejar a través de las notas del episodio, de los comentarios. Ya sabéis que estamos en Spotify y en iVoox. También estamos en YouTube en formato vídeo. Y sin más, nos vemos en el siguiente episodio, que vamos a hablar sobre el mito de la pisada perfecta. ¿Tú crees que hay una pisada perfecta? ¿Un tipo de pie perfecto, una pisada perfecta? No. Bueno, pues por eso es un mito. En el siguiente episodio vamos a ver exactamente qué es eso de la pisada perfecta. Hay una pisada, cada uno tiene una pisada, ¿no? Hay una pisada para cada paciente. Para cada persona. Pero bueno, hay este mito, ¿no? De que el pie tiene que pisar de una determinada manera, ¿no? De que un pie plano es un pie enfermo, ¿no? Ese es un poco el mito. Pero nada, en el siguiente episodio lo resolveremos. Fran, como siempre, mil gracias. A ti, Sergio, un placer. Hasta la próxima. Chao.